o lesión renal aguda. En el hospital, más cuando pensamos en una falla renal, pensamos en falla renal crónica o enfermedad renal crónica, porque es lo que vemos comúnmente, ¿verdad? El paciente que llega ya con valores de cuerpos azoados muy elevados, ¿verdad? Ya con criterios de diálisis de urgencia, ya con cambios morfológicos a nivel renal. Entonces dice, bueno, falla renal crónica y tratarlo como tal. Pero la lesión renal aguda, ¿cómo se llama? Es el otro gran espectro de esta situación. Puede ser pacientes que lleguen con una falla renal aguda secundaria a cualquier situación. Puede ser pacientes que durante su estancia hospitalaria, por medicamentos o por la condición en la que están, desarrollen una falla renal aguda. O pacientes que veamos de manera ambulatoria. Entonces, la clase de hoy tal vez no es tan larga como falla renal crónica, pero lo que se va a intentar dar es un poco más de luz sobre la lesión renal aguda, qué se puede hacer, qué tenemos que estar pendientes, cómo investigarla, ¿verdad? Porque a veces es sencillo, a veces es solo falta de líquidos, a veces este es un medicamento. Perdonen, jóvenes. Entonces, vamos a ver hoy qué puede ser. Los dejo con el doctor Iván Verdú y Alejandra Sandoval. Bueno, muy buenas tardes. Junto con Alejandra vamos a presentarles el tema de lesión renal aguda. Bueno, para comenzar, tenemos que definir este concepto, que básicamente se va a basar en la falla de filtración glomerular y de la excreción renal en un periodo comprendido de días a semanas, el cual deberá ser menor a 3 meses. Este va a ser un diagnóstico clínico, el cual se puede presentar con o sin lesión del parénquima renal. Siguiente. Ahora un poco de epidemiología. Este es un problema bastante común, sobre todo en el paciente hospitalizado, como vemos acá en el mismo hospital ruso. Básicamente va a ser la complicación que se presenta en un 5 a 7% de los pacientes hospitalizados y se va a presentar en el 30% de aquellos que se encuentran ingresados en área de cuidados intensivos. Por lo que podemos abarcarlo en dos grupos: intrahospitalaria y extrahospitalaria. La extrahospitalaria va a venir por complicaciones derivadas de síndromes que generan hipovolemia, insuficiencia cardíaca, enfermedad neoplásica y también obstrucción de vías urinarias. Y ahora lo que sería intrahospitalario, encontramos septicemias, procesos quirúrgicos y tenemos muy común y asociada la enfermedad cardíaca. Doctor, regrese una. Muy bien. Fíjese que acá lo que quisiera yo complementar, o sea, está bien lo que había dicho, pues, pero dentro del grupo de los pacientes que se tienden a complicar más con falla renal aguda, efectivamente están los pacientes que están ingresados en los hospitales. A mí me parece incluso que se queda un poco corta este reporte de la incidencia de casos de falla renal aguda, porque depende del área donde uno esté analizando el caso. Si hablamos en general de los pacientes ingresados a un hospital, los pacientes sí efectivamente están entre el 5 y el 7% de todos los pacientes ingresados a un hospital los que tienen esta complicación. Pero cuando vamos a hablar de áreas de intensivo, efectivamente es el 30%, pero puede ser hasta un 50 o 60%. Todo depende de la patología de base. Generalmente los pacientes que se tienden a complicar más con falla renal aguda son los pacientes que han sido sometidos a procedimientos quirúrgicos. O sea, los pacientes en áreas de intensivo, en áreas críticas, por problemas quirúrgicos, son los que tienden a tener
incidencias mucho más altas de esta situación. Entonces, en ese grupo, por favor, poner mucha atención. Y dentro de los factores de riesgo, aparte de la patología de base, hay algunas situaciones adicionales, por ejemplo, la edad de los pacientes, la comorbilidad previa, o sea, las enfermedades de base que puedan tener, y también el uso de algunos fármacos, que me imagino que van a platicar más adelante, que tienen una mayor posibilidad de tener como efecto adverso falla renal aguda. Sigamos, doctor, gracias. Bueno, ahora vamos con las etiologías. Podemos agruparlas en 3 categorías. Se une en base a lo que afecta. Tenemos que puede ser a nivel prerrenal, intrínseca y postrenal. A nivel prerrenal, también llamado hiperazoemia prerrenal, vamos a ver una elevación de la creatinina y del nitrógeno de urea. Vamos a verlo en casos donde se presenten hipovolemia, disminución de gasto cardíaco y disminución de volumen circulatorio eficaz, como pasa, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca congestiva. También esta disminución de volumen puede llegar a que se altere la capacidad de autorregulación del riñón. Esto puede ser llevado a cabo por inducción de tratamiento con medicamentos como AINES y ECAS y también antagonistas de receptor de angiotensina 2. Ahora, a nivel intrínseco, vamos a encontrar como gran protagonista a las septicemias, la cual básicamente va a promover la dilatación arterial generalizada, generando una gran cantidad de radicales libres y que a su misma vez va a reducir la filtración glomerular. También tenemos que tomar en cuenta el daño endotelial, que va a generar una mayor adhesión y migración de leucocitos, que va a generar la formación de trombos, que por lo mismo van a generar interrupción del flujo hacia los túbulos y va a generar daño tubular debido a hipoxia. Ahora, a lo que es a nivel postrenal, podemos hablar básicamente de que hablamos de bloqueos de vías urinarias, el cual puede ser agudo, parcial o inclusive total. Cuando ocurre total, va a generar una elevación alta de los valores de creatinina. Solo, doctor, disculpe, regrésese un par de diapositivas, disculpe. Excelente. Bien, solo para que quede claro acá. Habíamos dicho que la mayoría de los pacientes o un buen porcentaje de los que desarrollan falla renal aguda dentro de los hospitales tienen como contexto de base un problema de tipo quirúrgico o están en áreas críticas. La septicemia también es un factor de riesgo. Ahora, estas causas que mencionan aquí los doctores tienen que ver con la casuística general, o sea, engloba todas las diferentes etiologías posibles, y si les tenemos que poner un porcentaje a cada uno de estos 3 tipos o estos tipos de etiología, entre un 50 y 60% de los casos corresponde a situaciones prerrenales, dentro de las cuales la hipovolemia o cualquier situación que genere hipoperfusión a nivel renal o prerrenal antes de llegar al riñón, pues es una de las causas más importantes o más frecuentes. Entre un 25 o 30% son situaciones que dañan el parénquima renal, que es a lo que se refiere el daño renal intrínseco o la lesión renal aguda intrínseca, y alrededor de un 15-20% cuando mucho tienen que ver con las últimas causas que mencionaba el doctor como situaciones porrenales. En este sentido, todo lo que afecte las vías de el flujo de salida de la orina de los pacientes puede generar una causa postrenal. En varones, recuerden el tema de la próstata, y en mujeres los problemas derivados de
a alteraciones anatómicas en su área de geniturinaria, sobre todo en el útero o en la vejiga cuando la vejiga está descendida. Eso genera algunos cuadros de obstrucción crónica que pueden dar este tipo de patologías. Entonces, dependiendo del contexto del paciente, así va a ser más o menos probable cada una de estas causas. Por ejemplo, en adultos mayores, el porcentaje de causas por renales se incrementa de forma significativa. Entonces, si analizamos solo el segmento de población adulto mayor. Ahora, si hablamos de personas jóvenes, adultos jóvenes, ahí sí, estas causas como hipovolemia o situaciones como hemorragias por sangrado, ya sea traumático o no traumático, se hacen más frecuentes como etiologías de la falla renal. Sigamos, doctor. Ahora yendo con las fisiopatologías, va a depender también de la misma etiología de dónde viene esta falla renal aguda. Comenzando con la prerrenal, el principio básico va a ser la hipoperfusión renal. Esta hipoperfusión va a llevar a la activación de mecanismos compensadores, los cuales van a buscar generar perfusión glomerular, presión de ultrafiltración y filtrado glomerular, lo que es la autorregulación de la función renal. Sin embargo, cuando se llega a un valor de presión arterial sistólica inferior a 80 milímetros de mercurio, puede llevar a que se falle ese sistema de autorregulación, produciendo a ti la insuficiencia renal aguda. También las complicaciones que pueden llevar a ese mismo síndrome pueden guiarnos al desarrollo de un síndrome hepatorrenal, el cual se basa en dos principios, se pueden ser dos tipos, 1 y 2. Tipo 1, vamos a tener básicamente crecimiento de creatinina por encima de 2.5 y que este no va a responder a la reposición de volumen. Ahora, por su parte, el síndrome hepatorrenal tipo 2, vamos a tenerlo con la característica de presentar una creatinina inferior a 2.5 y que va a presentar ascitis refractaria a tratamientos con diurético. Ahora vamos con la intrínseca. Aquí va a depender de la región que afecte. Por ejemplo, si va a afectar los vasos finos renales, vamos a verlo en el caso de glomerulonefritis, vasculitis y también por presencia de ateroémbolos, que básicamente van a generar obstrucción a nivel de esos vasos y va a generar disminución de la filtración glomerular. Ahora, también podemos evaluar que sea por isquemia, en el cual básicamente se va a presentar sobre todo en condiciones de pacientes con reserva renal limitada, como ocurre muchas veces en la edad senil. Y también cuando tenemos presencia de factores lesivos, como nuevamente se puede mencionar la septicemia, los fármacos vasoactivos y también el desarrollo de un cuadro de rhabdomiólisis. También se menciona como factor que afecta son las quemaduras y el desarrollo de pancreatitis aguda, los cuales van a compartir el mecanismo por el que afectan por medio de la pérdida del líquido extravascular, dando lugar al desarrollo del síndrome del compartimento abdominal. Y postrenal, nuevamente, aquí el principio va a ser el bloqueo, que dependiendo de el nivel de bloqueo que sea, si es agudo, si es un bloqueo parcial de la vía o si es total, va a afectar de diferente manera y con diferente rapidez al riñón. Podemos verlo en caso de cálculos, también cuando se dan procesos inflamatorios de la vía urinaria, como ocurre en el caso de la
uretritis, cuando se presenta el lobo vesical, entre otras. Ahora vamos a ver también las manifestaciones clínicas. Para comenzar, hay que ver primero criterios de urgencia dialítica. Es básicamente aquellos pacientes que requieren de una hemodiálisis en el momento. Vamos a basarnos en los criterios A, E, I, O, U, en el cual se basa en la presencia de acidosis, también en la evaluación de electrolitos, sobre todo cuando hay hipercalemia severa, cuando hay ingesta de tóxicos, como puede ser el caso de alcohol, salicilatos, drogas y también el abuso de algunos medicamentos como los AINES, la sobrecarga de volumen, que son pacientes que van a llegar edematizados y que esta va a ser refractaria al tratamiento. Y también cuando va a presentar uremia, en el cual vamos a tener, por ejemplo, encefalopatía, pericarditis, también presentar convulsiones y disfunción planetaria. Y también es importante tomar en cuenta la escala de ACLI, en el cual aquí se va a identificar la gravedad que presenta este paciente. Tenemos 3 estadios. El 1 en el cual se basa en un aumento de la creatinina sérica superior a 0.3 o un aumento de 1.5 a 2 veces el valor normal de la creatinina sérica con respecto a la basal. Ahora en la ACLI-2 vamos a tener un aumento de 2 o 3 veces este valor de creatinina con respecto a la basal. En el ACLI-3 podemos presentarlo ante un aumento mayor a 3 veces de la creatinina sérica con respecto a la basal, o cuando sea mayor a 4 miligramos por decilitro, con un incremento agudo de al menos 0.5 miligramos por decilitro, o con el simple hecho de que haya necesidad de terapia de reemplazo renal. Ahora sí, con la escala de Riffle, en el cual se basa básicamente en evaluar el riesgo del paciente. Entonces, básicamente aquí tenemos, en el estadio que está en riesgo del desarrollo de la enfermedad, un incremento de creatinina por encima de 1.5 veces y también una disminución del 25% del valor de filtración renal. La injuria, que es básicamente un incremento de la creatinina al doble y disminución del 50% de la filtración. Ahora cuando se presenta falla, que es incremento de 3 veces el valor de creatinina, o una elevación por encima de 4 miligramos por decilitro y una disminución superior del 75% de la filtración glomerular. Cuando hay pérdida, es una falla renal aguda que persiste por más de 4 semanas. Y por último, el estadio terminal, en el cual es una enfermedad renal que va a requerir un tratamiento superior a 3 meses. Solo esperen, doctor, que aquí hay que complementar con algunas situaciones. Fíjense, pues, en las manifestaciones clínicas no es que haya una serie de signos y síntomas que sugieran o que deban hacernos pensar en falla renal. Tal vez por eso es que el doctor pues se enfocó acá en el tema de los criterios de diálisis, que aquí los comentó ya él. Este mnemotécnico nos sirve, pues es útil, pero lo que hay que recordar es que hay situaciones que si no responden de forma correcta, y lo vamos a volver a revisar mañana cuando hablemos de falla renal crónica, pero si, hay situaciones que si no responden bien a la intervención médica conservadora, uno debe pensar en aplicarle
terapia dialítica al paciente para sacarlo de estas situaciones, acidosis, uremia, sobrecarga de volumen, hiperpotasemia, que no responda al manejo adecuado desde el punto de vista médico. Y eso obviamente con miras a que pues, salga de la urgencia y logren pues, esperar lo suficiente para que el cuerpo se vaya recuperando. Es decir, las manifestaciones clínicas no necesariamente van a llegar a ser tan severas, pero van a tener que ver con lo que hizo que el paciente tuviera falla renal. Por ejemplo, si un paciente tiene diarrea severa, está vomitando, no tolera nada, no puede rehidratarse por vía oral, se va a deshidratar y si la deshidratación es moderada severa, va a empezar a tener una alteración del flujo sanguíneo renal, va a empezar a orinar menos. El paciente se va a sentir mal, va a tener dolor de cabeza, estar con las mucosas secas, ausencia del aire, la piel reseca. O sea, la causa que lo llevó a tener falla renal o a deshidratarse es lo que va a manifestarse en la clínica. Por otro lado, digamos, un paciente de la tercera edad que tiene un cuadro crónico de retención urinaria vesical porque tiene hiperplasia prostática y que de repente empieza a tener dolor abdominal porque ya la orina ya no puede salir y solo está orinando por rebalse, por así decirlo, va a llegar con dolor abdominal, usted le va a palpar el abdomen y va a tener un gran globo vesical. En ese caso, usted le hacen una determinación de creatinina y boom, va a salir muy alto. ¿Y qué es lo que está haciendo? ¿O cuál es la clínica en ese caso? Pues es la clínica de hiperplasia prostática. Entonces, dependiendo de la causa, el origen del problema, así va a ser la serie de manifestaciones clínicas. Avancemos un par de diapositivas, doctor, por favor. O doctora Sandoval. La otra. La escala de Rifle, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para estimar de alguna forma el riesgo o la posibilidad de que el paciente desarrolle posteriormente una falla renal más pronunciada o que quede con algún grado de falla renal. Por eso al final del cuadrito que puso el doctor acá, habla sobre la pérdida o sobre un problema terminal. O sea, dependiendo del nivel de alteración que se manifieste, ya sea solo con riesgo, con injuria o daño o falla, así va a ser la posibilidad de que ese paciente que tuvo un problema agudo evolucione a falla renal crónica o una alteración ya sostenida de su función renal. Y la escala anterior, la escala de aquí, para lo que nos sirve es para diagnosticar esa falla renal aguda. ¿Por qué? Porque no debemos esperar a tener un síntoma específico, sino simplemente con cualquiera de estos criterios que se cumplan, ya el paciente está desarrollando lesión renal aguda. Por ejemplo, un paciente que ingresó, digamos, por una infección urinaria. Entonces le dan tratamiento antibiótico, está con su tratamiento porque es diabética, digamos, está con manejo de la glucemia y todo, y al ingreso tenía una creatinina en 0.6. Pero resulta que en el seguimiento, o en el tratamiento, mejor dicho, les dan de inicio una cefalosporina de tercera generación combinada con un aminoglucósido. Entonces, ¿por qué? Porque ese es el esquema habitual para esas pacientes. Cuando ameritan ingreso, ese es el esquema que por lo general se utiliza. Entonces, le dan en combinación la cefalosporina de tercera con un aminoglucósido al menos 5 días. Al tercer día le hacen un control de creatinina y esa creatinina que al ingreso estaba en 0.6 subió a 1.3 o 1.2. 1.2. Entonces ustedes dicen, bueno, pues la creatinina todavía está ahí normalona, digamos, pero ya si ustedes la comparan con la que tuvo al ingreso, ya va a estar alterada y cumpliría con estos criterios de aquí. ¿Con cuál criterio cumpliría? Cumpliría con el criterio inicial de aumento de al menos entre 1.5 y 2 veces la creatinina sérica basal que tenía la paciente cuando ingresó. Entonces ya nos tiene que poner en alerta. ¿En alerta para qué? Pues para buscar qué está pasando, corregir los factores que pudieran estar involucrados en esa falla renal aguda y de esa manera evitar que progrese, o sea, que se desarrolle una falla renal más severa. Si el factor fue el aminoglucósido, lo que uno hace es quitarlo o reducir la dosis, adecuarla a la tasa de filtrado glomerular. Ahora, si hay algún otro factor, digamos que además la paciente está deshidratada también y todo, pues uno lo corrige. La idea es detectarlo de forma muy oportuna para hacer las correcciones necesarias y evitar que el AQI se convierta en un problema más serio, más severo. Sigamos, doctores, por favor, gracias. Ahora, con los hallazgos de laboratorio,
Muchas veces estamos familiarizados en el hospital a realizar este tipo de exámenes, ya que es muy común tener pacientes con alguna enfermedad renal. Principalmente se realiza lo que es examen de sangre y de orina. En el examen de sangre, lo común es hacerlo de la hematología y la química sanguínea con electrolitos para ver si las pruebas de función renal se encuentran entre los niveles normales o si se encuentran alterados. En el examen de orina se realiza también lo que es el examen general de color y otras características propias. Algo interesante es que en el libro nos menciona de que la oliguria tiene un pronóstico clínico peor en la lesión renal aguda en los pacientes. Y cuando se observa lo que es la diuresis persistente o como la orina diluida, es signo también de diabetes insípida nefrógena. Y otra situación que también podríamos observar en un examen general sería el color, como cuando la orina es roja o parda, que podría ser también por una nefropatía, por rhabdosis o hemólisis. Además, se encuentra también lo que es el sedimento urinario, los electrolitos y la tira de orina para poder ver el pH y los valores normales. También lo que se realiza comúnmente es un ultrasonido renal para poder observar la pérdida de la densidad de la corteza y la médula. También es recomendable hacer lo que es un ataque o resonancia magnética renal si existe alguna duda con respecto a lo del ultrasonido. Por ejemplo, para ver alguna obstrucción de forma más específica y también realizar lo que es una biopsia de riñón para poder identificar la causa, además del contexto clínico que ya se tenga y la exploración física con los estudios de laboratorio y los radiológicos. Por ejemplo, en los pacientes con trombocitopenia y coagulopatía puede presentar un riesgo de hemorragia al realizar la biopsia de riñón. Entonces hay que tener cuidado cuando se solicita este tipo de estudios. Aquí en la pantalla pueden observar una tabla que se encuentra en el libro sobre el sedimento urinario en la lesión renal aguda y algunas enfermedades o manifestaciones que pueden ayudarnos a tener como en mente para poder realizar más estudios y llegar a esa conclusión de diagnóstico. Algo importante también en la parte inferior es lo que es el FENA, que es la excreción fraccionada de sodio, por sus siglas FENA. Esto es una porción de carga de sodio que está filtrada, que los túbulos renales reabsorben y el índice de la capacidad de los riñones para reabsorberlo. Esta excreción puede depender de la ingestión. Aquí en la tablita también se observa que lo dividen, como mi compañero explicó en la etiología, por prerrenal, renal y posrenal. El sodio en orina en miliequivalentes por litro. En la prerrenal se encuentra menor a 20, en la renal mayor a 40, y la posrenal también mayor a 40. Y el FENA se encuentra menos de 1% en prerrenal, en renal mayor de 2% y también posrenal mayor de 2%. Existen también lo que son los biomarcadores que se utilizan para revisar lo que es la lesión renal, que es unos estudios con algunas proteínas que aún se encuentran en investigación y a veces no es tan factible realizarlos. Ahora en cuanto... Pero doctora, regresemos ahí, disculpe que la estoy interrumpiendo tanto, pero
Es que quisiera ampliar un Perdón. poco aquí con aprovechando pues la gráfica que ustedes colocaron en esta diapositiva y el cuadro que pusieron en la parte inferior. Cuando ustedes tienen pacientes con falla renal, independientemente si es aguda o crónica, la primera respuesta que tienen que buscar es precisamente si es aguda o crónica. O sea, esa falla renal es aguda, es crónica o es un cuadro de una nefropatía crónica que se agudizó. Esa es la primera pregunta que hay que hacerse. Para ayudarle a resolver esa pregunta, existen algunas de las ayudas diagnósticas que ustedes ya comentaron. Por ejemplo, el ultrasonido. El ultrasonido es muy útil. Si en el ultrasonido a mí me reportan riñones de tamaño pequeño, con alteración de la relación córtico-medular, entonces de plano la falla renal del paciente es crónica. ¿Y pudo haberse agudizado? Sí, pudo haberse agudizado, pero ya ese paciente tiene nefropatía crónica. Hay algunas condiciones en la historia o en el cuadro clínico que me pueden hacer sospechar si es más agudo o crónico. Por ejemplo, digamos que si un paciente llega a la emergencia, referido de otro centro, por una infección, digamos, pero llega con 4 de creatinina y ustedes lo ven y pues sí, el paciente está febril, pero está consciente, está orientado, no luce y taquipneico, está relativamente estable, uno podría pensar que esa falla renal que tiene el paciente es más crónica porque se ha ido adaptando a esa situación. Por ejemplo, también si tiene más anemia o no. Si tiene una anemia, digamos, más pronunciada, tiene un 7, 8 gramos de hemoglobina y el paciente se ve o luce relativamente estable, uno podría ir asumiendo que la falla renal del paciente lleva más tiempo. Ahora, un paciente con falla renal aguda que tenga 8 o 7 gramos de hemoglobina se va a ver mal, va a lucir muy agitado, taquipneico, taquicárdico, de repente es hipotenso. Entonces uno va buscando ahí la diferencia entre agudo y crónico. Esa es la primera. La segunda es, si yo ya sospecho fuertemente que la falla renal del paciente es aguda, entonces la siguiente pregunta es, ¿por qué tiene falla renal ese paciente? Y tal vez lo primero, lo urgente de resolver, es saber si ese paciente tiene una isquemia prerrenal que yo pueda resolver hidratando mejor al paciente o si ya está desarrollando necrosis tubular aguda, porque el manejo de líquidos y electrolitos va a variar de acuerdo al estadio en el que ese paciente se presente. Para eso nos sirve esto que ustedes colocaron acá. Sobre todo este cuadro que está en la parte inferior derecha de la diapositiva, donde ustedes ponen la diferencia entre una falla renal prerrenal y una renal o postrenal. Aquí lo importante es ver la capacidad de concentración que tenga el riñón del paciente. Si el paciente logra concentrar la orina de forma correcta y excreta poco sodio, el FENA, que es la fracción excretada de sodio, va a estar por debajo de 1 y eso me va a permitir considerar que el paciente está en esta etapa previa, o sea, en este periodo de isquemia prerrenal, en el cual si yo lo hidrato de forma correcta, de forma adecuada, puedo recuperar esa falla renal y evitar que progrese los estadios de AKI que habíamos comentado en las diapositivas anteriores. Para eso nos sirve. Ahora, si el paciente ya tiene un sodio en orina mayor de 40 o un FENA mayor de 2, entonces probablemente ya evolucionó a una falla intrínseca renal, o sea, una necrosis tubular aguda, dependiendo de la causa del problema. Aquí también nos es útil toda digamos, diagrama de flujo que comenta el libro, porque esta gráfica fue sacada del libro, donde ustedes colocan pues el análisis del sedimento urinario en falla renal aguda. Dependiendo de los hallazgos del sedimento urinario, ustedes pueden ir considerando diferentes posibilidades diagnósticas. Por ejemplo, si en ese sedimento urinario pues el aspecto es normal o solamente hay algunos eritrocitos o leucocitos muy escasos o cilindros dialinos escasos, uno puede pensar en todas estas posibilidades que menciona el cuadro inicial, sobre todo en isquemia prerrenal. Puede ser posrenal, sí, pero si el sedimento es anormal, dependiendo de la anormalidad que ustedes encuentren, por ejemplo, si hay muchos eritrocitos o cilindros eritrocitarios, ya debo pensar en glomerulonefritis, de lo cual discutimos el día viernes. O sea, un hallazgo frecuente en esos pacientes con glomerulonefritis es la presencia de eritrocitos abundantes en el sedimento urinario. Vasculitis, hipertensión maligna,
O sea, ya pensamos en estas causas. Si por otro lado lo que abundan son los cilindros leucocitarios o los leucocitos, debo pensar que el paciente tenga una nefritis intersticial aguda. ¿Puede tener glomerulonefritis? Sí, puede tenerla, pero hay que ver si también tuviera o no eritrocitos dentro del sedimento urinario. Y así puedo ir pensando en las diferentes causas que mencionan en este tercer cuadro que vemos en la línea basal de este diagrama de flujo. Si nos vamos a la presencia de células epiteliales tubulares renales, pues lo primero que hay que pensar es que el paciente ya desarrolló necrosis tubular aguda o que está desarrollando una nefritis de tipo intersticial. Si lo que vemos son cilindros granulosos, igual nefritis tubular aguda. Si hay eosinofiluria, este es un caso interesante. Si ustedes tienen un paciente con falla renal aguda, que en el sedimento de orina lo que encuentran es presencia de eosinófilos abundantes, deben pensar que el paciente está desarrollando nefritis intersticial de tipo alérgico. Por lo general, esos pacientes van a tener una evolución relativamente rápida en la progresión o la elevación de la creatinina con eosinofiluria y con presencia de eosinofilia también en la hematología completa. Y ahí va pues uno buscando cuál es la causa. Generalmente tienen que ver con el uso de AINES o con el uso de IECAS. Y por último, la presencia de cristales. Si el paciente con falla renal aguda en el sedimento manifiesta presencia de cristales de ácido úrico, uno pensaría entonces que esa falla renal aguda podría tener que ver con un incremento importante de la producción de ácido úrico, sobre todo en el contexto de síndrome de lisis tumoral, que es una de las causas frecuentes o relativamente frecuentes de falla renal aguda en pacientes que están en áreas críticas en los hospitales, sobre todo cuando son politraumatizados o pacientes con quemaduras severas, o si el paciente tiene alguna otra condición donde hubo destrucción de músculo estriado. Sigamos, doctora, gracias. Perdón, doctor, yo en esta parte solo quisiera agregar para complementar ya el aporte valioso del doctor Juan Pablo, que ¿por qué va a haber un FENA menor a 1? Bueno, ya lo decía el doctor, hay un volumen circulante efectivo disminuido. El organismo detecta que no está circulando el volumen como debiese y lo primero que hace es liberar medidas o contrarregulación del organismo para poder acumular líquidos, libera la hormona antidiurética y empieza a retener líquidos. Al retener líquidos también retiene sodio para poder retener líquidos porque es un mecanismo de defensa cuando es prerrenal. Entonces, como el organismo hace este mecanismo de defensa de empezar a absorber sodio y disminuir la excreta de agua, por eso la fracción excretada en orina de sodio va a ser menor a 1, porque el organismo está liberando hormonas, está liberando la antidiurética, ayuda a retener sodio, con lo que ayuda a mantener el volumen. Entonces, para que sepan por qué en una falla prerrenal, ¿qué significa el FENA? Para que sepan por qué el FENA se comporta de esa manera. Entonces, por eso quería complementar esta parte antes de avanzar. Gracias. Gracias, doctores. Ahora vamos a pasar a lo que es el manejo de la lesión renal aguda. Aquí principalmente el tratamiento es encaminado a proporcionar medidas de apoyo que son específicas. Por ejemplo, la composición de los líquidos de sustitución se deben de centrar en lo que es el tipo de líquido que se ha perdido. La pérdida aguda o grave de sangre se compensa con los concentrados eritrocíticos. Las soluciones isotónicas de cristaloides o coloides se usan en hemorragias menos graves o pérdida del plasma, en casos como quemaduras y pancreatitis. También lo que es la hipervolemia, en casos de aqui oligúrico o anúrico, puede ser letal debido al edema pulmonar. Entonces es especial, se debe de tener en cuenta esto porque muchos pacientes tienen lo que son las neumopatías, como también comorbilidades. Y la aqui o la lesión renal aguda incrementa lo que es la permeabilidad de los vasos pulmonares. Entonces es necesario también restringir la administración de los líquidos y sodio y utilizar diuréticos para incrementar la tasa de flujo urinario. También hay
relativamente pocas causas renales intrínsecas de esta lesión renal aguda, para lo que existe un tratamiento seguro y eficaz. Por ejemplo, en la glomerulonefritis por vasculitis, esta responde a lo que son dosis elevadas de glucocorticoides y citotóxicos. Y se debe de administrar los antibióticos para el tratamiento de las aquí que son por pielonefritis o endocarditis. Y en la obstrucción urinaria, en algunos casos, con la colocación de la sonda Foley se puede ser suficiente para descartar lo que es la obstrucción. Pero si no, en caso contrario, se debe utilizar algunas endoprótesis ureterales o sondas que son por nefrostomía. Y cuando la aquí no prerrenal esta avanza, se debe contemplar la posibilidad de lo que es realizar la diálisis, aunque el momento de hacerla es controversial, por lo que explicaba el doctor de que se debe considerar, además de lo que explicaba mi compañero también, se deben de considerar muchos como hallazgos clínicos antes de pensar en lo que es una diálisis. Agregando aquí también lo que es la nutrición, porque se menciona también que la nutrición excesiva puede aumentar la generación del nitrógeno y agravar lo que es la hiperalzoremia. En cuanto a las complicaciones de la lesión renal aguda, estas son algunas de las complicaciones que también se mencionan en el libro. La uremia, como ya sabemos, es la acumulación de los productos nitrogenados de desecho, y esta se manifiesta por lo que es el aumento del boom, por lo cual es la importancia de realizar la química sanguínea cuando lo realizamos en el hospital, por ejemplo. Hay poca toxicidad cuando es menor a 100 miligramos sobre 100 mililitros, y mayor a esto puede haber cambios hasta de estado mental y complicaciones hemorrágicas en el paciente. En cuanto a la hipervolemia e hipovolemia, la expansión del volumen extracelular por disminución de la excreción de sodio y agua puede dar un aumento de peso o edema en zonas declives, mayor presión venosa yugular también y edema pulmonar. Y en particular, el edema pulmonar puede ser letal, también por lo que es la sobrecarga de volumen y hemorragias en síndromes pulmonares renales. Y la recuperación suele acompañarse de lo que es la poliuria. En cuanto a la hiponatremia, el riñón, cuando está disfuncional, tiene una capacidad como limitada de regular lo que es el balance electrolítico. Entonces puede causar alteraciones también neurológicas y hasta convulsiones cuando suele ser más grave. En la hiperpotasemia se da como síntoma la debilidad muscular, y el potasio afecta a lo que es el potencial de membrana celular, por lo que afecta tanto el tejido cardíaco y el neuromuscular. En cuanto a la acidosis metabólica suele acompañarse de un incremento en el desequilibrio aniónico, pero se complica o se agrava, por ejemplo, cuando se da lo que es la septicemia. También la cetoacidosis diabética o incluso la acidosis respiratoria. Otra complicación también es la hiperfosfatemia e hipocalcemia. En cuanto a la hiperfosfatemia, se da en pacientes con lesión renal aguda por radiomiólisis, hemólisis o síndrome de lisis tumoral. Entonces aquí también el depósito metastásico de lo que es el fosfato de calcio puede causar la hipocalcemia, y esta suele ser asintomática, pero a veces también se dan manifestaciones como parestesias que se dan alrededor de la boca, calambres musculares, algunas convulsiones, espasmos y prolongación del segmento QT en lo que es el EKG.
Las hemorragias también suelen ser una complicación de la lesión renal aguda, porque se dan las alteraciones hematológicas y se pueden exacerbar por algunas patologías que son como comorbilidades con las que cuenta el paciente, como cuando se da una hepatopatía. Y los efectos de la uremia puede ser la disminución de la eritropoiesis y la disfunción plaquetaria. Entonces hay que estar pendientes de la hematología también del paciente, y por eso es parte de los estudios de laboratorio que se deben de hacer. También se pueden dar a las infecciones porque suele ser un factor desencadenante en lo que es el AQI o la lesión renal aguda, y es una complicación también a la que se suele temer. Por ejemplo, en la nefropatía terminal se da una disminución de lo que es la inmunidad del hospedador, o sea, del paciente. Y también se dan las complicaciones cardíacas, por lo que antes mencionaba de que afecta a los tejidos cardíacos por el potencial de membrana, cuando hay un desbalance electrolítico. Y principalmente se dan lo que son las arritmias, las pericarditis y derrame pericárdico. Y también la desnutrición suele ser también una complicación de la lesión renal aguda, pero en este caso suele ser una complicación más grave. En cuanto a la prevención de la lesión renal aguda, principalmente se debe tener en cuenta finalmente cuando ya se tenga el diagnóstico para el paciente, después de haber analizado toda la historia clínica, la anamnesis en general, junto con los estudios de laboratorio, los estudios de imagen, y eso, pues darle una adecuada educación al paciente antes de retirarse para que sepa qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? Por ejemplo, que se debe de estar haciendo controles regulares, por ejemplo, de la hematología, la química sanguínea, de la orina, que se debe de controlar la presión y la glucemia porque eso afecta o puede dañar lo que son los vasos sanguíneos de los riñones, y llevar a la adecuada alimentación y hacer ejercicio, dejar de fumar, por ejemplo, también, y no utilizar analgésicos en exceso. Esto, por ejemplo, en el caso de los AINES o antiinflamatorios no esteroideos, ya que ellos provocan una inhibición de la síntesis de las prostaglandinas. Entonces, un efecto de la prostaglandina es el vasodilatador. Entonces, este se utiliza para poder mantener la homeostasis renal, y al utilizarlos también puede empeorar lo que son la sintomatología de la lesión renal aguda. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctores Verdú y Sandoval. Unas connotaciones finales ya. El doctor Moreira y el doctor Velázquez han hecho varias aportaciones muy importantes. Yo lo que quisiera mencionar es dos cosas. Primero, que se dan cuenta, cuando lo mencionaron, es que en pacientes con falla renal aguda puede realizarse hemodiálisis si es requerida, ¿verdad? Uno piensa en hemodiálisis y automáticamente piensa en falla renal crónica, pero en pacientes con falla renal aguda, dependiendo de las complicaciones que tengan o los síntomas que tengan, pues uno puede sí considerar realizar procedimiento dialítico o terapia de reemplazo renal, ¿verdad? Que también se le conoce así, y con eso pues mejorar esta situación. La otra es que las medidas de prevención mucho recae de nuevo en estilos de vida saludable, y son parte también de los factores de riesgo cardiovascular que vimos ya hace varias semanas, ¿verdad? Y en el hospital, obviamente ahí tenemos un poquito más de control, pero sí es necesario lo que es lesión renal aguda lo tengamos presente, sobre todo cuando vamos a utilizar un medicamento que sabemos que uno de sus efectos adversos es la afectación renal,
cuando indicamos alguna terapia, ¿verdad? Cuando se hace algún procedimiento, no sé, cualquier cosa, ¿verdad? Siempre tener en mente, cuando ya sabemos que esto puede darnos algunos problemas renales, entonces decir, ok, tengo que estar pendiente de que la creatina no me empiece a subir, que no empiece a ser aquí 1, después aquí 2, o aquí 3, y así, ¿verdad? Porque ya un paciente que presenta una lesión renal aguda ya aumenta su riesgo para desarrollar una falla renal crónica en el futuro, ¿verdad? Entonces, como les digo, es importante que en el ambiente hospitalario conozcamos qué estamos utilizando, qué estamos dejando, qué estamos haciendo, porque así vamos a estar pendientes de decir, ok, le voy a dejar este medicamento que sé que me puede producir cierto grado de lesión renal, entonces voy a estar pendiente de sacarle sus controles cada cierto tiempo, voy a estar pendiente de la orina, voy a estar pendiente de las demás cosas, y así evitamos que este paciente pues progrese una falla renal aguda, o si ya vemos que empieza a tener algunos cambios, pues de identificarlos prontamente y hacer, como se llama, el ajuste de la terapia según sea lo necesario, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos toca a nosotros en el ambiente hospitalario. Y obviamente nosotros utilizamos un sinfín de medicamentos que son potencialmente nefrotóxicos. Entonces, sí hay que, insisto, tener esto siempre en mente, ¿verdad? Y por eso es necesario tener esa creatinina y nitrógeno de urea basal, ¿verdad? Para ir viendo en el transcurso del tiempo si hay algún cambio después de haber utilizado los medicamentos o la terapia que nosotros hemos indicado para la patología que está teniendo el paciente. No sé si hay algún otro comentario o alguna pregunta adicional. Solo, doctor, ¿puedo comentar? Adelante. Bueno, miren, la verdad es que todo lo que comentaron nuestros compañeros acá es muy importante. Pero si algo quisiera yo que se quedaran, digamos, con eso en su mente, es justo en la última diapositiva que los doctores colocaron sobre la prevención. O sea, ya cuando un paciente tiene falla renal aguda, uno pues puede tratarla, pues, y generalmente si evoluciona mal va a parar en diálisis y bueno, uno busca cómo ayudar al paciente. Pero en ese sentido, en los aspectos preventivos, realmente son los que hay que favorecer y como lo decía el doctor Geffard, no solo es de, digamos, de tener la creatinina basal y el nitrógeno urea basal, sino de prever qué factores de riesgo tiene el paciente para poderse complicar o por qué razón está ingresando al hospital, a qué se va a someter, qué procedimiento le van a hacer, qué anestésicos, qué medios de contraste, porque incluso la nefropatía por medio de contraste no se platicó, pero es una causa de falla renal aguda, por ejemplo, en el contexto de pacientes hospitalizados en área crítica. Les ponemos medio de contraste por un ataque y el paciente evoluciona mal. ¿Qué factores de riesgo hay para eso? Pues la edad, diabetes, condiciones de comorbilidad previa. O sea, hay una serie de situaciones que tomar en cuenta siempre. Entonces, el aspecto preventivo de esta condición es sumamente importante y hay que precisamente ir previendo, adelantándose a los acontecimientos para poder actuar de forma adecuada, de forma oportuna y evitar que el paciente se pueda complicar. Solamente, gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Moreira. Entonces, creo que no hay preguntas.